Buen día para todos y todas, feliz mañana de jueves 1 de septiembre de 2022. Comienza así un nuevo programa de Voces del Interior, el número 42, hoy con un día bastante lluvioso, pero que aún así no nos impide estar como corresponde, cumpliendo la tarea. Vamos a darle la bienvenida, como es habitual, a nuestras compañeras. Juan Landaco un poquito retrasado. Bienvenido, Sara. Bien, buenos días para todos y para todas. Buenos días, Sara. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Federico. Buenos días, Sarita. Y bueno, y a nuestro invitado, que ya se van a enterar. Ya le vamos a contar. Igual ya nuestras redes lo han difundido. Obviamente es el diputado por Canelones, Ubaldo Aita, que ya en momento vamos a estar conversando con él. Pero bueno, decirles de que hoy, en este día, además de haber terminado el largo mes de agosto, por suerte, sí, empieza septiembre, empieza el mes de las flores, empieza la primavera y los ánimos se empiezan a modificar. El mes de nuestra compañera Sara, porque cumple años. Porque nos va a invitar en una gran fiesta allí en Nueva Albesia. Y bueno, y también saludar que hoy es el Día Nacional del Vendedor. O sea, una tarea que obviamente en nuestro país ocupa a muchas personas. Fue una fecha propuesta por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Y ayer también fue el Día del Afrodescendiente, por lo que obviamente nos sumamos también a ese día y decir la importancia que tiene, además, no solamente de dedicarle un día a las personas afrodescendientes, sino todo lo que conlleva, ¿verdad? Ese ámbito tan a veces escondido en nuestra sociedad, ¿verdad?, como es la presencia de los afrodescendientes y cómo estas personas de algún modo la tienen que remar el doble o el triple a veces para acceder a los derechos que comúnmente deberían tener, ¿verdad? O sea, nuestro saludo entonces a toda la comunidad afrodescendiente. Hubo muchas actividades al respecto. Bueno, qué decir, Día del Comité de Base, salimos grabado el programa pasado. Fue un programa de recuerdos, porque en última instancia también era el Día de la Nostalgia. Y bueno, felizmente allí estuvimos también, mediante grabación obviamente, pero bueno, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo para que todo quedara allí expuesto. Bienvenido, Juan Landaco. Buen día para todos. Buen día. Que estos 5 minutos se lo vamos a descontar como corresponde. No tenía estacionamiento. Su contrato... o es el tránsito, o no hay estacionamiento. Usted sabe que su contrato lo obliga a usted a estar acá a las 10. Es un día lluvioso y hay mucha aglomeración y bueno, no hay lugar para estacionar y tuve que estacionar muy lejos. allá. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con el programa planificado. Le vamos a dar la bienvenida a Ubaldo. Bienvenido, Ubaldo, muchas gracias por estar. No, bueno, buenos días, un gusto de estar con ustedes, con la audiencia de Voces del Interior. Ustedes saben que yo agradezco siempre esta instancia, realmente es importante que nosotros tengamos esta instancia para poder llegar a la audiencia que ustedes tienen y por cierto eso, bueno, genera un repique de la información que uno puede volcar desde el ámbito en el que uno particularmente tiene un frente de militancia definido. Claro. Déjame, Federico, saludar sí. A esos colectivos que mencionaste, a los afrodescendientes, a los vendedores. Siempre están en una lucha importante, en particular los afrodescendientes, en búsqueda de que se cumpla la cuota de empleo. Yo creo que eso hay que seguir reivindicándolo, asumirlo autocríticamente y seguir reivindicándolo porque esto es bien importante sin que duda, se cumpla. Así sin que duda. Déjame también dar un saludo y de nuevo agradecer poder estar en esta instancia. Decir también de que obviamente el colectivo afrodescendiente ha tenido muchas conquistas producto de su lucha. Hay gobiernos más sensibles que otros en atender su situación. Pero bien, nos alegra muchísimo que cada vez más los afrodescendientes formen parte, obviamente, de los puestos gerenciales de la Universidad de la República y de todos aquellos lugares que de algún modo no les eran tan fácil acceder, ¿verdad? Bueno. Recordemos que fue durante los gobiernos del Frente Amplio que se les pudo dar esta posibilidad merecida, ¿verdad? Sin duda.
Igual, de poder igual acceder. estamos lejísimos, ¿no? Estamos lejísimos. Muy lejos, por si bien supuesto. reivindicamos lo Sí, que se sí, está sí, haciendo, lo que se hizo, está todo bárbaro, pero estamos lejísimos. A eso Sí. me refería, Muy Juan, lejos. cuando decía que Sí, autocríticamente sí, hay sí. que Sin saludar duda. esta instancia. Porque Sin además duda. conjugan todas las desigualdades, ¿no? Porque afrodescendientes, si sos mujer, si sos trans, todo se suma. Si sos pobre. Si sos Sí, pobre. la verdad que es una situación muy embromada la de algunas personas que lamentablemente nosotros no sabemos valorar más allá de algunas características fenotípicas, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto le debemos también a ese colectivo en la construcción de nuestra nación, ¿no? O sea, si habrá que tenerlo, no solamente desde el punto de vista de los patriotas que fueron, sino también de todo el aporte cultural que han hecho al desarrollo de nuestro país. Bien, Ubaldo, el 20 de agosto, tengo entendido, si no fue el 20, fue el 19, con las madrugadas esas, se aprobó la rendición de cuentas propuesta por el Ejecutivo en el Parlamento. Es obvio de que una persona que entre a mirar el desglose de todo eso le resulta un diario muy aburrido, Sí. y a veces ni siquiera entendible, ¿no? Por eso te queremos invitar, te quisimos invitar a vos en el post-aprobación, pero para mirarlo desde la perspectiva que las aterrices de cómo esto afecta a la gente. O sea, las distintas situaciones que allí se aprobaron, en qué medida en realidad nos afecta a todos, ¿verdad? Porque esas no son leyes que queden después colgadas del tintero y nadie se acuerda, o sea, generan efectos en la sociedad. Brutales, y a veces no son, yo creo que a veces no hay un suficiente conocimiento, una suficiente conciencia de lo que es lo que se dirime en una rendición de cuentas, en un presupuesto, en una rendición de cuentas. Exacto. Entonces, en ese sentido, yo felicito el enfoque que ustedes les dan, y en la medida de nuestra capacidad de poder aportar Ahí ese está. conocimiento. El gobierno presenta para sus 5 años un presupuesto nacional, para los 5 años de gestión. Y en ese sentido, ustedes dicen, ¿qué es la rendición de cuentas? Bueno, ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es la expresión económico-financiera de un modelo de país que el gobierno que asume, digamos, presenta, Proyecta. ¿verdad? Proyecta, ¿verdad? Es decir, y en cada instancia, cada año, cuando se cierra el año civil, el gobierno tiene 6 meses para presentar el balance de ejecución presupuestal y la rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido es muy importante porque uno sabe qué es lo que se hizo durante el año que corrió y además proyecta al país de alguna manera. La instancia de la rendición de cuentas sirve como para modificar el presupuesto en términos, ¿no? de Ir ajustándolo. Ir ajustándolo, ¿no? Exactamente, es el ajuste del presupuesto. Y entonces en ese sentido es bien importante entonces saber qué es lo que se ejecutó, porque vos podés decir que para tal rubro de la gestión, la educación, la salud, etcétera, voy a poner tanto, pero después la caja no estuvo y vos no ejecutaste lo que dijiste. Claro. Eso, entonces tenés un balance de lo ejecutado. Y a la vez proyectar, vos podés modificar, es decir, en la instancia de la rendición de cuentas vos decís, bueno, estuve corto en este rubro, voy a poner más plata en O la salud. realidad cambió y tiene otras demandas. Hay otras demandas. Como, por ejemplo, que fue la son pandemia. coyunturales, por Claro. ejemplo, que aparecen. Entonces vos decís, bueno, voy a poner más crédito presupuestal en este rubro, en salud, en vivienda, en educación. Bueno, ahí. Entonces, es claro que la rendición de cuentas tiene ese valor y a veces, a uno le da la impresión de que a veces eso no se analiza con la contundencia que tiene eso, ¿verdad? Muchas veces esto es una cuestión de los públicos, ¿no? Está el salario de los públicos, que se pelea, y no. Sin embargo, la rendición de cuentas, el presupuesto, la rendición de cuentas, el gasto público, la inversión pública, mejor dicho, es un instrumento de redistribución de la riqueza producida por la sociedad uruguaya muy importante, ¿no? Porque vos ahí privilegiás una política pública u otra. Pero además yo venía pensando, también hay que saber que el gasto, la inversión pública tiene como principal recurso. El 90% de la inversión del Estado es de origen tributario. El 10% son precios, por ejemplo, lo que cobra ACE, por ejemplo, ¿no? O sea, pero el 90% de los recursos que maneja el Estado para financiar ese presupuesto, las rendiciones de cuentas, es de origen tributario. Y en ese sentido, la mitad
o más de la mitad de esos tributos son los llamados tributos indirectos. Y en el 77% de ese 50 y pico por ciento es el IVA. El impuesto más injusto, que pagamos todo, independientemente del ingreso. Que hoy está en un 22%, ¿no? Algo así. Y sí, en realidad... y un 14% a la canasta básica. O claro, 23%. Ahí hay, 23. Pero lo importante es saber que de ese 52-53% que significan los impuestos indirectos, el 77% es IVA. Y luego, de los impuestos directos, el más importante es el IRPF. Por lo cual, cuando a veces nosotros veíamos aquel cartel de bajen el costo del Estado, en realidad los más afectados son los sectores populares, porque son los que... Entonces, son los que pagan gran parte de eso. Vos tenés, entonces, como elemento de distribución, de redistribución, mejor dicho, de la riqueza producida por los uruguayos, el presupuesto del Estado y la sucesiva rendición de cuentas son muy importantes, ¿no? Ahí decís, bueno, ¿qué sectores de la sociedad van a hacer el mayor esfuerzo por financiar la inversión pública? Y uno dice, está en el lomo de los sectores populares, claro, particularmente. Claro. Entonces, todo eso tiene que ver. La economía uruguaya, se ha comportado de una manera, digamos, formidablemente al alza, ¿no? Porque nosotros, si bien en el primer trimestre y en el segundo trimestre de 2020, por el efecto de la pandemia, tuvimos una caída del presupuesto, del PBI uruguayo, del tamaño de la economía, del 6%, luego, y esto es presentación del equipo económico cuando se analizó la rendición de cuentas, comienza una etapa de crecimiento que solo tiene una caída, pero bastante leve. En el segundo, cuando se volvió la pandemia, hubo aquella intensificación en el segundo trimestre de 2021. Pero luego es un crecimiento formidable. Tanto que el gobierno tenía una previsión del crecimiento que la tuvo que modificar al alza, ¿no? Y nosotros vamos a terminar con un crecimiento en el año 2022 superior en el entorno del 4,5%. En ese contexto es que el Poder Ejecutivo presenta este proyecto de rendición de cuentas que, si bien es cierto, hay que reconocer que no es de gasto cero, el presidente medio cancheramente dijo, bueno, no es gasto cero, pero casi, dijo. En realidad hay un incremento de lo que estaba planificado de 225, 226 millones de dólares. Que 70 millones de dólares van a la recuperación de salario de del sector público, y luego una parte va a educación, 25, 26 millones de dólares. Creo que sí, seguridad, también unos 26 millones de dólares, y esto de 26 millones de dólares que ya hablan de innovación, investigación, que en gran parte se lo lleva un nuevo instituto de audiovisuales ahí que de innovación parece tener muy poco, de investigación menos, pero en realidad así se distribuye, digamos, estos 226 millones de dólares que el gobierno incrementa el gasto presupuestario. Ahora bien, es claro que nosotros tenemos en esta instancia que comparar, porque salimos de la pandemia, nosotros tenemos que comparar qué es lo que había en 2019 con lo que hoy se plantea. Y entonces venimos, y ahí es que nosotros calificamos, digamos, esta rendición de cuentas de recorte, porque nosotros veníamos de un 2019 y ahora llegamos a un 2022, con recortes en los rubros principales, ¿no? Nosotros teníamos un recorte de unos 135 millones en educación y ahora se le dan 45 millones. ¿Ah? Teníamos un recorte de vivienda formidable el recorte, y ahora aparece ahí algunos que tampoco queda muy claro porque se presentan los planes y no se sabe, en el marco de la rendición de cuentas, no se sabe dónde están los dineros para la vivienda. Se habla de construcción de vivienda, pero no se sabe. Ahora, muy bien. Perdona que te corte ahí, porque también en el transcurso que vos venís relatando, algunas cosas que me vienen, por lo menos se me vienen a la memoria, que tienen que ver también con recortes que tenía la ciudadanía y que el Estado se apropió. Y por ejemplo, te digo lo que tiene que ver con el IVA, porque vos decías hoy al principio, el IVA es uno de los impuestos mayores, que también los pagan todos. Bueno, no me queda claro que los paguen todos, porque muchas veces los más poderosos
tienen un cierto... Y están algunas veces exentos de pagar el IVA. Por ejemplo, ahora también con la excusa o no excusa del tema del turismo, también muchos de esos rubros se les saca el IVA. Pero digo, todos nosotros, los trabajadores en general que compramos con tarjeta, se nos redució el IVA, digamos, antes la devolución. Lo que tenía que ver con la devolución. Pero no solo eso, que nos quitan esa posibilidad de descontar de 2 puntos, creo que eran, no solo eso, que nos suben el RPF. También nos subieron eso. Sí. Entonces, digo porque también eso no lo paga cualquiera, lo pagan justamente los trabajadores y los que más, en este caso, usamos lo que tiene que ver con las compras, ¿no? Lógico. Por eso nosotros decimos, ¿cuáles son los instrumentos de redistribución de la riqueza que hay? Digamos, la política impositiva es uno de ellos, ¿verdad? ¿No? Por eso hablábamos de cómo se financia el Estado, de dónde salen los recursos. La política impositiva es uno de esos. La economía produce y distribuye de alguna manera, pero claramente no distribuye hacia los sectores populares. Vos tenés que tener políticas de redistribución. La política salarial es fundamental en ese sentido. La política impositiva, como dice Juan, también, porque, a ver, ¿quién financia el Estado? Y en ese sentido, en lo que planteaba Juan, claramente nosotros, en este periodo ha habido un aumento, se calcula, de unos 110 millones de dólares más que se pagaron de impuestos, porque los 2 puntos de IVA significaron unos 25 millones de dólares, pero el recálculo y IRPF unos 50 y pico, y después otras digamos, movimientos impositivos determinaron que esos 110 millones de dólares lo pagarán los sectores populares. Entonces, no tenemos política redistributiva desde el punto de vista de la inversión de la inversión pública. No tenemos política redistributiva en materia salarial. No tenemos política redistributiva en materia impositiva. ¿Qué significa eso? Un modelo de país concentrador en la riqueza producida, que es lo que se queda en los sectores dominantes. Claro, a eso quería llegar, porque en realidad también las cifras que se muestran es un incremento muy importante de lo que son las exportaciones y los depósitos en el exterior. O sea, son dineros que de algún modo se producen a partir del esfuerzo de los uruguayos, pero que una vez que se consiguen, en definitiva, se llevan de vuelta para afuera, ¿no? O sea, es una de las cosas. El factor altamente ideológico que tiene la rendición de cuentas, ¿no? Porque... Vos sabés, Federico, a veces uno quiere salir de los grandes temas, de lo macro. No, ¿sabés qué? Salir del eslogan, ¿no? Pero... esto que dijo el presidente de los Maya Oro es un proyecto para los Maya Oro. Claro. Llamémosle de la manera que quiera. Pero es un proyecto efectivamente que tiene la concentración de la riqueza un pilar fundamental. Exacto. Una cosa, cuando hablamos, ¿cuál es el contexto en el que se presenta este proyecto de rendición de cuentas? En un formidable crecimiento del tamaño de nuestra economía, del PBI. Formidable. Se calcula que en este periodo va a haber un crecimiento del PBI de un 8 y pico por ciento, un casi 9%. Si vos decís los salarios, en el mejor de los casos, terminarían recuperando hacia el final del periodo, vos decís, ¿quién se llevó? Exacto, ¿dónde quedó eso? Porque ese 8, casi 9%, son casi 6.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Y entonces a los salarios no les fue nada. Pero, entonces, ¿quién se llevó eso? ¿Y cómo eso se relaciona con el aumento de las cuentas de más de 250.000 dólares en los depósitos bancarios? Claro. Es bastante claro. ¿No? Y en un marco y un contexto además en donde, por ejemplo, el padrón universitario crece, en donde de algún modo las necesidades sociales están presentes. El otro día el ministro del MIDES decía de que la demanda había bajado, sin embargo las ollas dicen de que se mantiene, que algunas no recurren al servicio del Estado porque están en barrios que de algún modo reciben otras colaboraciones. Pero si te pones a pensar en definitiva a la pregunta que íbamos, ¿cómo afecta la rendición de cuentas, verdad? El presupuesto y la rendición de cuentas a los uruguayos en general son menos becas de estudio, menos horas de profesores, menos alojamientos, menos descentralización hacia menos el interior, alimentación, o sea... Ahí es interesante porque... respecto de los recursos para la Universidad de la República, fue uno de los centros del debate, en la medida además que no solo no se le incrementaban los fondos, los recursos a la Universidad de la República, sino que se le quitaban. En la propuesta del Poder Ejecutivo estaba la derogación progresiva del adicional
El Fondo de del Solidaridad. Fondo de Solidaridad, que significaban unos 15 millones de dólares para el presupuesto de la universidad, con los que se financian becas, se financia Infraestructura en el interior, la descentralización y el acceso de aquellos 8.000 nuevos universitarios, por primera vez universitarios, ¿no? Que durante los gobiernos del Frente se generaron, digamos. Sí, claro. Bueno, todo eso estaba sobre esa base, ¿no? De una universidad que te presencia en el Descentralizada, interior, claro. descentralizada. Con más de 90 carreras en Exacto, el interior. Y un financiamiento de becas que permitían que los sectores populares pudieran por primera vez ingresar a la universidad. Claro que sí. En ese sentido, la discusión estuvo de... Bueno, en la Cámara de Diputados, digamos, el artículo que significaba la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad no salió, más allá de que hay algunos que insisten que en el Senado se va a volver a tratar. Pero efectivamente, en ese contexto de crecimiento económico no se le daban los recursos a la universidad necesarios. La universidad pedía 45 millones de dólares, no se le daba nada y encima se le quitaba. Exacto. Entonces, eso también habla Claro. de un proyecto de país, ¿no? Eso lo dice claramente. Igualdo, porque, a ver, Dale. sigo, me entusiasma. Pero, Es notorio. Para la investigación, ¿no? Nosotros, en términos de relación con el PBI, tenemos un bajísimo aporte, una bajísima inversión en la investigación. Eso habla de la otra parte de la rendición de cuentas. ¿Qué país proyectas? Exacto. ¿No? ¿Qué país? Y lo ato con algo que vos decías. Ahí como entre gallo y medianoche aparecieron créditos presupuestales en el presupuesto del MIDE para alimentación, ¿no? Y una cifra bastante importante. Y vos decís, ¿y entonces en qué país estás pensando? Donde se sigan enriqueciendo unos muy pocos y donde vos tengas que aportar a la alimentación porque las personas no van a tener Qué capacidad de contradicción, ¿no? alimentación. ¿Por qué pones un crédito presupuestal para alimentación en un contexto de un país que va a seguir creciendo? Es porque el derrame no llega. Claro. ¿No? Entonces vos decís, tengo que tener algún peso para aportar a la olla, entonces vamos a seguir con la olla, ¿me entendés? Ese es el modelo de país que en definitiva se está transmitiendo a través de esto, y vuelvo a la importancia de la rendición de cuentas. Pero además, cuando manejaba el tema de lo ideológico, o sea, también en la rendición de cuentas, que pareciera que no tiene nada que ver, pero en última instancia son cosas que aparecen, también se discutió la ley de medios. Sí, o sea, que es una cuestión altamente concentradora nuevamente, y en donde de algún modo los esfuerzos que se habían hecho era justamente para democratizar el acceso a las señales, ¿no? O sea, redistribuyéndolas, generando, marcos de competencia para poder acceder a ellas. Sin embargo, una de las grandes pretensiones que trajo el gobierno fue derogarla. Hubo resistencia por parte de la coalición. Pero se logró el artículo 56, que es bien importante, Sí. que es el corazón de esa cuestión. Abriendo el mercado, ¿no? Para los cable operadores. Claro. Y quitándole un negocio que es central a la empresa pública Antel, es central para... con la conceptualización de lo que es Antel como instrumento de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido también hace parte del modelo. Porque esto es esto de la ley de medios, con otras disposiciones que a veces vienen en la rendición de cuentas, también tiene que ver con la modificación del Estado, ¿no? A veces no tienen un contenido económico determinado, literal. no hay un crédito presupuestal claro. que se pelea o no, pero también modifica el Estado. Nosotros en la intervención hacíamos mención, los argentinos hablan como una teoría, digamos, que es de las puertas giratorias, ¿no? Hay gente que entra al Estado, lo modifica y después se va a hacer negocio al sector privado. Claro. Deja preparado el Estado, ¿no? Para sus intereses. Quizá eso explique por qué hay tantos empresarios hoy en día vinculados a la política también, ¿no? Sí, claramente. Pero Entonces, en general todos los gobiernos blancos y colorados, principalmente blancos, Colorado fue en el 90, porque los anteriores no nos acordamos, porque fue por el 50 y pico, el Partido éramos Nacional. muy jóvenes. Claro, pero bueno, en definitiva, y ahora nuevamente. Lo que yo veo de este gobierno, que hay un plan, tienen un plan estratégico que lo vienen cumpliendo a rajatabla.
¿tá? Porque, digo, en definitiva, también hay como una cortina de humo por el tema, por ejemplo, este último ley de medios, que yo estoy convencido que ellos lo que les interesaba era el artículo que modificaron, el resto no. Entonces tiraron todo arriba de la mesa y muchos creen como decir, bueno, pero la ley de medios no la modificaron. No la modificaron en su generalidad. Pero lo que ellos querían sí. Y a ver, y el presidente de Antel, hoy, Grumende, a ver, ¿quién es? Hagamos la historia de quién es, de dónde viene, con todo lo que vos recién terminás diciendo del plan estratégico, ¿tá? De que son empresarios que estaban en otras empresas, que son las competidoras permanentemente de Antel, y que hoy, chau, se metieron adentro y lograron lo que ellos quisieron. Ahora, ese es parte del herrerismo. Yo sí viví, creo que todos los que estamos acá, más allá de las edades, en los 90. Con crecimiento económico. Exacto. Y si bien hoy el presidente Luis Lacalle, no sé cuánto da, yo creo que el director de la orquesta es el papá. Y hay otros más que están Dice ahí. que los frutos no caen muy lejos. No, vos sabés, es bien interesante eso, ¿no? Porque hay otra dimensión, ¿no? De la disputa, digamos, económica, en qué rubro, bueno. Pero hay otra dimensión que es esto de la modificación del Estado. Yo tomé como ejemplo, había un proyecto de artículo que luego se retiró, aunque se dice que va a ser una disposición que se va a sacar por decreto, que era el artículo 194 originalmente en el proyecto de rendición de cuentas. Ese artículo 194 lo que establecía era un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente que iba a analizar, digamos, la calificación de organismos genéticamente modificados o no de los nuevos eventos que se realizaran por las nuevas técnicas que hay para modificaciones genéticas. Y entonces nosotros preguntamos cuando vino el Ministerio de Ganadería, ¿qué sentido tiene este artículo? No, es para agregarle mayor institucionalidad. Mayor institucionalidad porque estas situaciones se analizaban durante los gobiernos del Frente Amplio en lo que se llama el Gabinete de Bioseguridad, que lo integraban 6 ministerios, más los organismos de investigación, etc. Una institucionalidad fuerte para definir esas cosas. Ellos lo que hacían en ese artículo 194, establecieron claramente un espacio mucho más reducido, con 2 ministerios y con la posibilidad de integrar expertos del sector privado que quedaba, digamos, la convocatoria de esos expertos quedaba al arbitrio de la Dirección de Bioseguridad del Ministerio, de la Dirección General de Bioseguridad del Ministerio. Pero después, anteriormente había habido una resolución del Ministerio que había determinado que el criterio para las aplicaciones de agroquímicos quedaba librado a la libertad responsable. Entonces, vos atás las dos cosas y vos decís, se está abriendo un paraíso agronómico de venir acá, hacer agronegocio, dale a los recursos naturales como quieras. ¿no? Y no flexibilizamos los controles. Entonces, en eso tiene que ver esto que decíamos de la modificación del Estado, ¿no? El Estado en su expresión normativa. Sí. ¿No? Lo modifica eso y después hace negocio y ya está. Entonces, digo, es bien interesante también analizar este otro costado de la cosa. Bien, estamos conversando con el diputado Ubaldo Aita del Frente Amplio por Canelones, una charla que lo que pretende hacer es acercar un poco más a la ciudadanía lo que es la rendición de cuentas, sus variados aspectos, como nos está contando Ubaldo, pero bueno, tenemos que hacer una pausa. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior en esta mañana lluviosa en Montevideo y creo en varias partes del país. Antes de seguir conversando con Ubaldo, obviamente que está muy interesante esta charla, vamos a recordar una actividad que se va a desarrollar hoy mismo a cargo de FOSE, porque tiene que ver con eso de que está pasando con el proyecto Neptuno. ¿Qué dice usted, Gabriela? Efectivamente, Federico, justamente hoy habrá un taller de información para militantes sindicales sobre el proyecto Neptuno de 18 a 21 horas en la calle Fernández Crespo 2256. Va a ser presencial y por Zoom. Para quien quiera tener más información, la Secretaría del Agua, el teléfono es el 099 25 98 74.
Este es un comunicado de la Federación de Funcionarios de OCE. FOSE. Muy bien. Decir también de que hoy mismo, pero esta vez en San José creo que es el proyecto Neptuno, charla informativa en el salón del CEF y CEF Parque Valle a las 11 horas, o sea, ahora está haciendo ya prácticamente el media hora, con la presencia de miembros de FOSE, organiza CEF y CEF. Así que bueno, muchas actividades en torno a la concientización de lo que significa obviamente un poco de lo que tú hablabas de los recursos naturales, ¿verdad? Porque justamente una de las cosas que acá más se está manifestando es esa agresión poco prudente hacia un ecosistema muy delicado como es el Río de la Plata, y que bueno, que se pretende mediante obra privada, hacer algo que estaba previsto que con otra solución más económica, como era el embalse en Casupá, se solucionara, pero bueno, lo multiplicamos por unas cuantas veces al proyecto del agua. ¿Qué opinión tenés al respecto de FOSE? Bueno, de esto que plantea FOSE. Naturalmente, esto es un centro de nuestra batalla en la actualidad y en el futuro, porque el recurso agua es una cuestión fundamental. La calidad del agua en el Uruguay siempre fue orgullo, y por lo que han transmitido particularmente los compañeros de FOSE, este es un proyecto que en realidad tiene muchas dificultades en términos de la calidad del agua que más allá de las cuestiones de la privatización y eso. Sí. Pero la calidad del agua ¿no? Sí. Ahora se había hablado de que hay un problema que durante 2 meses por lo menos en el año la salinidad del agua no puede modificarse, y entonces ¿qué solución le han encontrado? Es mezclar con el agua proveniente de aguas corrientes, lo que daría una calidad del agua bajísima. Claro. Y entonces en esos términos hay una primera luz roja que se enciende. Carece de muchos informes técnicos. Por eso, además. Pero también hay un informe técnico de la propia OCE, donde califica que la calidad del agua que se estaría suministrando no es potable. Entonces, ese creo que es un plano para debatir y para construir acuerdos a nivel de la ciudadanía para que esto nosotros en una entrevista que cuando dedicamos un programa entero a este tema, que tuvimos distintas voces, tuvimos la voz de un ingeniero, ¿cómo era que se llamaba? Panario. Daniel Panario. Daniel Panario. Y él hacía hincapié, inclusive, en una solución, o sea, entre otras cosas. O sea, hacía mucho hincapié en lo que era que era mucho más fácil recuperar el río Santa Lucía que entrar en definitiva a un proyecto de tal envergadura. Claro, sí. O sea, yo el otro día escuchaba, creo que es el compañero presidente de FOSE, que decía que en una nueva entrevista que habían tenido a nivel del Poder Ejecutivo, le habían planteado como solución esta otra de mezclar, por lo cual se afectaba la calidad del agua de agua corriente proveniente de la planta de agua corriente. Entonces teníamos un lío aumentado, ¿verdad? Es que a mí me da la sensación de que ellos en el camino tiran una idea y la empiezan a desarrollar y después se empiezan a dar cuenta de los problemas y bueno, y ahí es donde empiezan como a retroceder, ¿no? Porque a su vez, compete al interior. La Junta Departamental de Florida declara de interés departamental el proyecto de Casupá. En el mismo departamento de San José, la intendenta declara como playa natural donde se va a emplazar. Entonces digo, hay una contradicción en los gobiernos departamentales que son del mismo palo con el gobierno nacional en muchos aspectos, y pujas internas me da la sensación. Como un capricho también de sacar adelante lo privado, ¿no? Yo, uno creo que en el análisis completo de la situación política, yo creo que el gobierno tiene una base social que lo viene apurando, ¿no? Bastante, con una bastante base social, intensidad. una base social muy poderosa, pero muy pequeña. Pequeña, pero muy poderosa, que lo viene apurando sin en duda, intensidad. Sin duda, ¿no? que sí. Y entonces ahí hace poco hubo un pronunciamiento de los sectores empresariales en el sentido de manifestando su alegría porque el gobierno había retomado la agenda, y ahí en ese marco entra la reforma a la seguridad social. Creo que este tipo de proyectos también seguramente, la modificación a la ley de medios, etc. Es decir, hay una base social que está apurando para que el proyecto, digamos, se redondee, y el gobierno, sigue ahí.
ahí, ¿no? Nosotros ahora, a fin del programa, vamos a estar hablando con Nicolás Villar, que es el edil de Maldonado, uno de los ediles de Maldonado por el Frente Amplio, que justamente va a hablar de un proyecto de Marina Beach, que es un proyecto que lo que pretende es emplazar unas 26 viviendas en la costa, en una costa, y, o sea, por lo tanto, eso no tiene ningún tipo de estudio, ni parangón, ni autorización legal. Sin embargo, la Junta lo aprobó. O sea, y por muchos caminos van a estar yendo por lo mismo, ¿no? O sea, presentando cosas que no tienen estudios de factibilidad. Como el proyecto Más Colonia, sobre lo que hablábamos en Tacuarembó, de la fábrica que pretendía producir hidrógeno verde. Son situaciones muy jodidas todas. Y yo creo que esto es bien importante, estar alerta a eso. El problema de los recursos naturales es un asunto que hoy está a escala planetaria, ¿no? El otro día escuchaba una cifra ahí que solo el 0,08% del agua dulce disponible en el mundo, de toda la cantidad de agua del planeta, solo es agua dulce disponible el 0,08%. Y eso, el 31% de ese 0,08% está en América Latina. Y particularmente nosotros tenemos ahí el acuífero guaraní, que es una cosa formidable. Y entonces, y en realidad, nosotros estamos en un proceso, digamos, de crecimiento económico, primarizada la economía, donde gran parte de lo que exportás es agua, ¿no? ¿No? Porque vos a través de los granos, de la los celulosa, árboles, los eucaliptos chupan abundante agua. Pero ni que hablar. Y el procesamiento de la madera para la celulosa es formidable el consumo de agua. Entonces, yo creo que en esto de los recursos naturales, bueno, les comentaba fuera del aire que la cuestión del campo natural, nosotros venimos perdiendo superficie de campo natural ahora actualmente en un entorno de un 30%, y esos son elementos que no solo son base de una producción de calidad. Por ejemplo, la ganadería en el Uruguay se hace mayoritariamente sobre campo natural, y eso es lo que le da una calidad particular, pero además los servicios ecosistémicos que genera el campo natural en materia de mejora del agua, de biodiversidad. Entonces, la cuestión de los recursos naturales, yo debo decir que para mí las políticas de Estado es una cosa medio compleja ahí, porque el Estado también es parte del conflicto de clases, así que es bastante complejo. Pero debería pensarse en esas cuestiones, ¿no? Claro. En la defensa de los recursos naturales, porque va a haber además, a escala planetaria, una búsqueda de esos recursos, que ponen en tensión muchas cosas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, uno piensa, bueno, si se pudiera ir a cuestiones, digamos, con esta calidad de políticas públicas que fueran amplias en términos de respaldo político, a veces hay que pensar capaz que uno se encierra en algunos conceptos, y habría que pensar en más políticas de sociedad que políticas de Estado, ¿no? Sí, porque el tema del campo natural, como vos lo venías planteando, también tiene mucho que ver con el tema de la basura que generamos, de qué políticas tenemos para los distintos lugares sobre recolección, reducción, residuos, reciclaje. Sí. Digo, porque el territorio es uno, claro. y conjuga todo eso. Las políticas uno no tiene que ir solamente a las políticas sobre recursos naturales, no tenés que ir solamente a cómo conservar lo que tenés, ¿no? Sino a cómo regenerar lo que perdiste, ¿no? Ahora está en discusión ese concepto de políticas regenerativas, ¿no? En términos de recursos naturales. Y bueno, yo creo que conversando con ustedes, ¿no? Uno piensa, más que políticas de Estado, uno tendría que ir a eso de políticas de sociedad, políticas de pueblo, que uno pudiera decir, el respaldo está en la base social que eso tenga. Que el mismo pueblo lo demanda, que la organización del pueblo sea la que lo demanda. Porque la perspectiva planetaria, el tema de los recursos naturales va a ser un elemento muy pero complicado. Creo que también, desde el propio Estado también debería ayudar a que el pueblo demande. Sí. El tema es que también desde esta política es hacer la tuya, defenderte vos, ese núcleo. Digo porque también yo quiero atar también un poco lo que decía Federico, lo que venís planteando vos, lo que viene llevando el Estado, y también los espejos que tenemos acá en Latinoamérica. Entonces,
Porque, a ver, a este gobierno, sí o no, vamos a elecciones, pero le quedan 2 años. 2 años y medio, ponele, pero 2 años como de gestión firme, 2 años, porque ya el último mes ya entramos en la carrera de las elecciones. Pumba. Ahora, tenemos como ejemplo lo que pasó en Argentina con Macri. Y Macri, bien claro, también ese poder social empresarial que pasó en Argentina, que también estaba con Macri, que le faltó tiempo, que tenía que ver en los planes que el gobierno tenía, apretar el acelerador. Y acá, en definitiva, si bien es cierto el tema de la pandemia, ayudó también que el Estado, porque también se jugó, hay cosas que son reales y otras que también lo usan como escudo para justificar medidas que tomó el propio gobierno. Pero ahora decía, defender el campo, defender políticas de Estado, que esto y que lo otro. También algunos productores, que muchos, la tierra en manos de quién está. Entonces, porque muchos argentinos vinieron acá, a argentinos y muchos otros empresarios, a plantar en desmedro de otros productores nativos de acá que también fueron perdiendo. Hace no mucho estuve leyendo la dificultad que tuvimos con los apicultores. Entonces, también que es un núcleo y el Estado ¿qué hace con los apicultores? Porque también el problema es que es algo complicado porque tiene que ver con los agrotóxicos que usan para las plantaciones, que también las abejas, en definitiva, todo ese tipo de cosas que se harían naturales. ¿Cómo se revierte eso si del propio Estado es la ley del más fuerte? O el que al Estado le deja... Cuando digo el Estado, capaz que no es el Estado, es el gobierno, ¿no? Que está llevando las políticas adelante por intermedio de los instrumentos del Estado. Juan, yo cuando decía política de sociedad, algo así, debe haber fuerzas políticas que conduzcan eso también. Nosotros tenemos determinada concepción que compartimos. Debe haber fuerzas políticas que conduzcan. Y yo creo que el Frente Amplio tiene que tener una particular atención. Sobre estas modificaciones que se vienen dando. Sí. Ubaldo, nos quedan 5 minutos y lo que me gustaría es que, como se hacen en los debates, se le entreguen a usted los últimos 5 minutos para que se dirija a la población. La opinión pública. Un resumen entonces de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo podrías expresarlo? A ver. Federico, y de lo que hemos estado hablando y de la rendición de cuentas particular. Nosotros en nuestra intervención decíamos, porque algún integrante de la oposición habló de desorganización conceptual del Frente Amplio. Entonces, en eso del debate nosotros le contestábamos diciendo, para mitigar la desorganización conceptual que se nos endilga, nosotros vamos a utilizar un concepto. Y el concepto central de la intervención es una rendición de cuentas absolutamente funcional a un modelo de país que es concentrador en la riqueza, concentrador de la riqueza producida por todo el uruguayo y excluyente en términos sociales. Claramente. Vamos a los 92 a los 90 de una sociedad de ganadores y perdedores, el mercado te deja afuera, no serví. Vamos arriba, ¿no? En todo caso te daremos alguna política pobre, o alguna política social pobre para pobres, te daremos algo de alimentación, vas a tener que... La conservación de la mano de obra. Que también, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el concepto central es ese, ¿no? Una rendición, un presupuesto y una rendición de cuentas que son funcionales a un modelo de país que se maneja. Yo creo que el compañero Lesker lo manejaba muy bien, ¿no? Es decir, lo caracterizaba como concentrador brutalmente en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza y excluyente en lo social. Bueno, deja afuera el que te legitima es el mercado, si no, no servís. Volvimos a esa política después de los años que el Frente Amplio fue, que yo creo que el Frente Amplio lo que tuvo fundamentalmente un modelo de crecimiento económico con distribución del ingreso e inclusión social. Inversión pública. ¿No? E inclusión social. Y los instrumentos, la inversión pública era un instrumento fundamental. Ese instrumento, en esta rendición de cuentas, ese instrumento que también redistribuye la riqueza, porque es plata para educación para los sectores populares, porque es plata para la salud para los sectores populares, porque es más universidad en el interior, ese proyecto, que es la forma de redistribuir la inversión pública, acá no existe. Y un vaciamiento de las empresas públicas con un rol motor que tuvieron en Pero otra hora, ¿no? Por cierto, que era parte del modelo del Frente Amplio, claro, es cierto. Claro. Las empresas públicas como motores de desarrollo, yo digo como motores de desarrollo también, pero fundamentalmente hay que calificarlas como
democratizadores en términos de los servicios y los bienes públicos del acceso, del ¿no? acceso, Claro. ¿no? Antel, hablan de Antel, llegó prácticamente el 85% de los hogares uruguayos, ¿no? UTE para 99,9%. Entonces, si hubiese estado en otras manos, seguramente esas no eran las cifras. Y entonces, yo lo que creo es que estamos en una situación, sí, estamos en una situación donde enfrentar este modelo es fundamental y generar perspectiva para que lo que seguramente va a ser así, Juan, de volver a tener el gobierno del Frente Amplio, generar también una perspectiva para el Frente Amplio que tiene que ver con el cuidado de estas cosas, ¿no? Es decir, asumiendo autocríticamente que tuvimos cosas muy buenas, pero que también tuvimos insuficiencias, errores, ver cómo en esa perspectiva de un país desarrollado, pero en términos democráticos en todos sus planos, ¿no? En lo económico, en lo social. Exacto. Eso es la verdadera democracia, como la entendemos nosotros, ¿no? Esa democracia que es construcción de igualdad y libertad. Exacto. De manera dialéctica, ¿no? Claro. Lo que Generando pasa eso. que actualmente este gobierno es un mandatario de las clases hegemónicas que son las verdaderas dueñas del país. Sí, sí, es así. Por eso yo decía, esa base social que lo está apurando. Exacto. Por eso. Bien, ha sido un placer conversar contigo, Ubaldo. La verdad que los tiempos en radio, vos sabés que son muy cortos. Nos gustaría tener un programa de 10 horas y tenerte las 10 horas, porque tenés mucho conocimiento les para agradezco, volcar. Yo de verdad les agradezco, y hay, bueno, después podemos ver en alguna otra oportunidad los temas legislativos, creo que algunas iniciativas ahí que estamos manejando. Con gusto. Ayudado siempre por compañeros, ¿no? que de un lado y del otro aparece ahí. Y podemos hacer una instancia de esas, porque ¿Cómo no? que es bien Con interesante. muchísimo gusto. Porque la verdad el objetivo del programa es traer justamente esos temas del interior, que a veces Canelones queda como en un limbo, ¿no? Pero forma parte indudablemente del interior, y ponerlo sobre la mesa, porque son algunos temas que después la gran prensa no se encarga de amplificar, y están pasando muchas cosas interesantes en el interior. Yo creo que Juan tocaba un tema ahí y que particularmente llega a Canelones, que es esto de la producción familiar. Sí. Sí. Nosotros en la intervención volcábamos ahí, de un año al otro en el Uruguay, salieron del concepto y del instrumento producción familiar unas 300.000 hectáreas. Es un montón. Y es un montón de unidades productivas Sí, familiares. sí. Y ahí, y yo insisto, eso es la estructura productiva y social de la alimentación en el señor. Uruguay. Sí. Entonces podemos hablar cuando Tenemos quieras. largo y tendido para hablar con el diputado Ubaldo Aita, pero bueno, necesitamos seguir adelante también con el programa, obviamente les agradecemos, y ahora lo que lo vamos a invitar es irnos a Colonia, porque vamos a conocer otra realidad que está pasando por allí, y es a través del informe de Leonardo Besonar. Era un adolescente. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia en un nuevo informe para Voces del Interior. Directora del SERP reclamó al intendente Moreira que sancione a jerarca que dijo que estudiantes buscan ser un nuevo liberarse. Beatriz Costabel dijo que las declaraciones del funcionario no favorecen para nada el proceso de debate en torno a la reforma educativa. La directora del Centro Regional de Profesores del Suroeste SERP de Colonia del Sacramento, Beatriz Costabel, reclamó al intendente Carlos Moreira que sancione al director de compras de esa comuna, Hugo Sosa, quien hizo comentarios graves sobre un grupo de estudiantes que realizó una marcha frente al Palacio Municipal. En efecto, en el marco de las movilizaciones de estudiantes y docentes de los diferentes institutos que dependen del Consejo de Formación en Educación, en contra de la reforma educativa que promueven las autoridades de la enseñanza, el jueves 18, un grupo de alumnos del SERP hizo una marcha desde el Real de San Carlos hasta el Palacio Municipal. Desde una ventana ubicada en uno de los pisos superiores de ese edificio, el director de compras de la comuna coloniense, Hugo Sosa, sacó fotos y tuiteó que los jóvenes manifestantes eran 4 gatos locos, consumidos por el comunismo, y que no quedan dudas que están buscando un nuevo liberarse. En relación al militante estudiantil asesinado por las fuerzas policiales en 1968 mientras participaba de una marcha. Tras esas expresiones, la bancada de ediles del Frente Amplio en la Junta Departamental de Colonia reclamó la remoción de Sosa. La directora del centro educativo, Beatriz Costabel, aclaró que existen 2 capítulos ligados a la manifestación realizada por los estudiantes. Explicó que la movilización estudiantil
con su plataforma de reivindicaciones tiene que ver con las reacciones que expresan las propuestas de reforma educativa y de nuevos planes de estudio para la formación en educación que impulsan las autoridades. Obviamente, no todos estamos en la misma mirada acerca de las propuestas que se están planteando, pero lo que sí está claro es que hay una necesidad de cambio en la formación en educación, que es algo que viene planteado desde hace mucho tiempo, al menos desde hace 9 años se expresó. Costabel dijo que mientras los estudiantes, entre otras cosas, reclaman mayor tiempo para analizar las propuestas de cambio, seguramente las autoridades piensan que el proceso ya lleva un buen tiempo de discusión. Ahí, en esas diferencias, es donde juega la libertad de cada uno de los órdenes y de los gremios. Para presentar sus posicionamientos, analizó la docente. En relación a las declaraciones efectuadas por el director de compra de la Intendencia, Costabel dijo que Sosa debería respetar el estatuto de funcionario municipal, por lo cual no podría hacer ese tipo de publicaciones. Esa no es su labor, los colonienses no le pagamos para eso. La directora del centro educativo reclamó al intendente Carlos Moreira en función del buen relacionamiento que siempre han tenido el SERP y la Intendencia de Colonia, que tome las medidas que correspondan, porque Sosa es un jerarca departamental. Retrocedemos en los tiempos en que los estudiantes podían recibir una bala por participar de una manifestación. Además, para Costabel, las declaraciones de Sosa no resultan para nada favorables para el momento de discusión, de análisis y de lucha que se dan en el marco de una reforma educativa. Por el contrario, los comentarios y disculpas a quien corresponde, los estudiantes, en vez de hacer comentarios indefinidos a través de las redes sociales, añadió la docente. En referencia a lo que escribió Sosa el viernes nuevamente en Twitter, la situación por la cual escribí mi Twitter ayer es un momento de indignación ante lo que estaba viendo en la avenida. Fue a título personal, para nada involucra al gobierno departamental. Si alguno se molestó, lo lamento, sinceramente. Buen fin de semana, culminó. Ahora nos centramos en un tema que por estas horas está por encima de todas las noticias departamentales. Vamos a meternos en Puerto Platero. Hace un par de semanas los vecinos se encontraron con un alambrado y una portera, con un candado. El tema llegó a la Junta Departamental, donde la bancada de ediles del Frente Amplio solicitó pedido de informes sobre Puerto Platero. En diálogo con Voces del Interior, Luis Basantas, vecino de la zona, deja lo siguiente. La situación y la sorpresa fue por ese portón que nos encontramos con cadenas, con cámaras de seguridad, con carteles de prohibido el paso de propiedad privada. Se armó un poco de revuelo en el departamento porque era un lugar tradicional para ir a pescar con caña, desde un muelle que estaba abandonado, donde antes se extraía arena y piedra y se enviaba para Buenos Aires, desde hace un siglo más o menos. Y aparte es una playa preciosa y un ambiente natural. Según tenemos entendido, el propietario de los terrenos tomó esa decisión porque en el lugar iban campamentos grandes de pescadores que no son del departamento. Hablamos de campamentos de 20, 30 lanchones que se instalaban en el lugar, generaban inconvenientes ambientales, mugre, ruidos, extracción de arena, robo de leña, eso es lo que tenemos entendido. Entonces el dueño del terreno tomó esta drástica decisión. Que son problemas distintos, que se han denunciado por un lado desde las agrupaciones ambientales y que el mismo dueño del terreno lo ha denunciado, pero las autoridades nunca le prestaron interés. Entonces lo que queremos hacer es separar las dos cosas. Una cosa es el tema de los pescadores que tienen que cuidar más el lugar y otra cosa es el acceso público y libre a esa playa. Tratamos de hablar con el dueño, pero no podemos dar con él, tiene un representante legal, el abogado que lo va a representar, que es el vicepresidente de la Junta Departamental de Colonia y es partícipe activo del Partido Blanco y de la lista 904 del intendente Moreira. Entonces consideramos que, nos sabe mal, pero vemos que hay lucha de intereses ahí a las que no queremos entrar nosotros. Nosotros solamente queremos que se abra ese camino. Juntamos firmas a través de la plataforma change.org, logramos 1000 firmas en 2 días. Hicimos una manifestación en el portón hace una semana y media, donde fueron alrededor de 200 personas para expresar lo que queríamos que pasara. El martes pasado nos recibió el intendente de Colonia con sus asesores jurídicos, nos explicaron un poco la situación, hubo una relación, estuvo perfecta la reunión, conversación entre gente mayor, todo muy maduro, estuvo muy bien. Nos dijeron, eso sí, que hay en el momento 2 denuncias en fiscalía, una del dueño del terreno hacia un particular por amenazas y otra de un particular hacia el dueño del terreno por el corte de la calle. Están esperando que se resuelva eso, la Intendencia ya facilitó los datos catastrales a Fiscalía
y en cuanto se resuelva eso o se encamine eso, la Intendencia iba a ver cómo podía hacer para abrir el camino. Lo importante para nosotros que el Intendente, como máxima autoridad, jerarca del departamento y principal del funcionario público, manifestó la intención de abrir el portón. Eso para nosotros es muy importante. A partir de ahí van a empezar las conversaciones con los dueños del terreno y a nivel legal cómo lo pueden hacer para abrir. Este domingo 4 de septiembre nos vamos a reunir en la playa del Ensueño, que es la más próxima, la entrada más próxima a Puerto Platero. Un montón de gente a las 10 de la mañana para hacer una caminata por la playa, que son 4,5 kilómetros, y aprovechar para limpiar un poco el lugar, hacer una jornada de limpieza de costa, reconocer Puerto Platero como que sea el puerto de todos, llevar medios de comunicación y llevar a gente que quizás no conozca ese lugar a manera de festejo por lo que logramos entre todos. De algo que quedó medio calladito, pasamos a tener la intención manifiesta de que Puerto Platero debería ser de todos. Un paréntesis a todo esto, en planos catastrales, el camino como tal, esos 600 metros que fueron cortados, no figuran como abiertos, no figuran como públicos. Entonces estamos en la disyuntiva, como es un camino que se usó por más de 100 años, que la Intendencia siempre lo mantuvo y lo cuidó, a ver de quién es ese camino o cómo se puede utilizar. Opciones hay, quizás se pueda alambrar a los costados, el camino se mantenga y la prefectura, que es el que tiene que cuidar la costa, se pueda comprometer a que no pase lo que estaba pasando con los pescadores hasta hace poco. Les informó Leonardo Besonar. Bien, dejamos atrás entonces este informe Leonardo Besonar, compuesto por dos grandes partes, ¿no? Una, la que refiere obviamente a la lucha estudiantil y cómo esta de algún modo fue cuestionada por autoridades de la Intendencia, precisamente por el director de compras y allí la directora del CERP, del CERP de Colonia, justamente hacía sus descargos y justamente le solicitaba por el buen relacionamiento que habitualmente tiene el CERP con la Intendencia, que se le sancionara a ese funcionario. Y por el otro lado, otro tema que ha estado en boga, porque bueno, parece ser de que las costas últimamente son de alto interés y principalmente para los privados, la situación de Puerto Platero, de la cual Sara nos va a ubicar después geográficamente y nos va a poder desarrollar un poco más lo que decía justamente este vecino, y recordar de que justamente este próximo sábado se va a hacer una caminata desde el balneario más próximo hasta ese lugar, porque una de las grandes intenciones que este movimiento, que no es político, es social, es de vecinos, lo que pretende es separar la paja del trigo. ¿En qué sentido? En el sentido de decir de que hay sí problemas que se suscitan, porque bueno, es una zona que parece ser bastante pesquera, y bueno, y allí se instalan grandes campamentos de pescadores y generan problemas ambientales y extracción de leña, y la omisión de los controles que se han solicitado por parte de las autoridades correspondientes, y por el otro lado el acceso público que tiene que tener este lugar, porque así lo fue siempre. Así que bueno, eso es un poco lo que está planteado en el informe de Leo, y que Sara después en su columna nos va a desarrollar un poquito más. Ahora, Fede, si te parece, nos vamos a la pausa. Se despidió de sus... Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior, y como le decíamos anteriormente, cuando nos despedíamos del segundo bloque, Leo Besonar colocaba sobre la mesa el tema de Puerto Platero. ¿Qué es Puerto Platero, Sara? Bueno, ¿quiere que le haga la introducción a su columna? No, es su columna. Más que columna, bueno, aportar un poco a la información. Desarrollar esa información. De ubicarnos un poco en lo que es Puerto Platero, que ahí Leo nos traía la información de lo que venía sucediendo y cómo se habían movilizado los vecinos. Y la actividad que va a haber es el domingo. El domingo se va a hacer una caminata. El domingo 4. Bueno, Puerto Platero abarca unas 220 hectáreas con 2.000 metros de playas sobre el río de la Plata. Limita al oeste con el balneario El Ensueño, y hacia el este se llega hasta las playas de Riachuelo, pero no hay ningún camino costero que llegue a Puerto Platero. El nombre se debe a que los campos de la zona estaban arrendados a alguien de apellido Platero. Aún hoy se pueden encontrar restos de las vías de los trenes a vapor que llegaban transportando la carga de arena para embarcar. Alrededor de este puerto se construyeron algunas casas en las que vivieron cerca de 25 familias.
Hoy en día solo quedan algunos ranchos y las ruinas de las casas de prefectura, de la escuela rural, la casa del administrador y la estructura del muelle con partes de la maquinaria que se usaban para transportar la arena. El muelle es un sitio frecuentado por los pescadores, como decía el vecino ahí en el informe, ya que es transitable hasta la punta del muelle. Según la época del año se puede pescar boga, bagre amarillo, dorado, pejerrey y patí. Puerto Platero se encuentra a 20 kilómetros de la capital del departamento de Colonia y a 30 kilómetros de la ciudad de Juan Lacase, la ciudad más cercana, y a 167 kilómetros de Montevideo. Se puede ingresar desde la Ruta Nacional número 1 a la altura del kilómetro 147,5. También se puede llegar fácilmente, si el río de la Plata no está muy crecido, caminando desde la playa, como decíamos, de Santa Ana o el Ensueño. La distancia es aproximadamente unos 3 kilómetros por la costa. Desde la playa del balneario Santa Ana o desde el balneario El Ensueño, si se mira hacia el oeste, lo último que se divisa es una saliente con un muelle de hormigón, allí es Puerto Platero, un puerto destinado a principios del siglo XX al transporte de arena de los médanos costeros hasta la ciudad de Buenos Aires. Su construcción entonces data de 1928. El cometido fue el transporte de arena de médanos para la construcción del crecimiento de Buenos Aires. Se transportó en sus inicios con veleros de 2 y 3 palos y más adelante con chatas y remolcadores. El muelle se formó con cajones de hormigón construido en Buenos Aires y transportado flotando y asistidos por 3 o 4 remolques hasta el lugar. Una vez ubicados se le perforaba el fondo para que se hundieran y luego se rellenaban con piedras. Sobre traviesas de madera de curupay se tendieron las vías. En la base del muelle existía una tolva metálica para acopiar la arena que traían hasta allí continuamente una flota de 5 locomotoras de vapor y su tren de vagonetas de volteo. Las construcciones que han sobrevivido, como decíamos, son el chalet del administrador, la casa del resguardo de prefectura, la del funcionario de aduanas y la escuelita rural. El rancherío de adobe algunos y de terrones otros, donde vivieron alrededor de 25 familias, ahora desaparecieron por completo, ya que sobre esas taperas se forestó. En el año 1950-51, por desacuerdos de algún tipo entre los presidentes de ambos países, se cerraron todas las areneras del departamento de Colonia. Puerto Platero dejó de funcionar como puerto y la zona quedó despoblada. Muy bien, o sea que una zona que le brindó muchísima arena a la construcción de Buenos Aires, de la hermana ciudad de Buenos Aires. Y entonces un lugar muy aprovechable para la pesca, ¿no? Sí. O sea, y ahí aparentemente los pescadores venían en grandes cantidades y bueno, no tenían cuidado del medio ambiente. Eso es lo que dice también un poco sí, el vecino, el dueño, ¿no? Que eso lo obligó a él a tomar esa decisión de poner un portón y una cadena y que impedía el paso por ese camino que habitualmente era un camino transitable. Sí, es un camino vecinal que inclusive la intendencia inclusive lo limpiaba y lo mantenía para que las costas de Colonia son muy aprovechables, muy transitables, se veranea mucho sobre las costas de Colonia y los vecinos, tanto de estos balnearios linderos que son muy poblados, también de las ciudades como Juan Lacase, Tarariras, por ejemplo, está muy cerca de Puerto Platero y no está sobre la costa, está hacia el centro del departamento. Todos esos vecinos son los que utilizaban continuamente la llegada a esta costa, a este puerto, a este lugar, para disfrutar de las aguas y del entorno natural que tiene. Hasta que un día, como todos los fines de semana, como todas las semanas, resultó que estaba totalmente cerrado. Y allí comenzó este movimiento que el vecino Luis Basanta, que es la voz que nos traía a Leo, se formó este movimiento. Un movimiento que en esa, diríamos, primera instancia de visita ocuparon más o menos unas 200 personas. Sí, fueron a protestar pacíficamente en esa portera cerrada el fin de semana pasado, si no me equivoco, que eran alrededor de 200 convocados. Sí. Después tuvieron una reunión con el intendente, como decía en el informe, y
Y bueno, que él remarcaba como esas dos aristas, ¿no? De que el problema, por un lado, sí son los pescadores, que se hace como una gran No el concentración. pescador individual, ¿verdad? Sino esos pescadores que se vienen con carpas, con todo ese montaje. Los campamentos de ¿no? pescadores. Exacto. Y que bueno, que sí, que eso ya se había denunciado varias veces, pero no se había actuado. Y por otro lado, este privado que cierra el pasaje de toda la vida por donde se ingresaba a la costa. Bueno, ojalá que entonces se haya una solución para Puerto Platero, porque en realidad, por lo que nos cuenta Sara, por lo que nos contaba el informe de Leo, es un lugar muy querido, además por los residentes, ¿no?, de la zona, y bueno, y justamente todas estas personas que vienen a disfrutar en verano de justamente de estos atractivos. Ahora vamos a dejar Colonia y nos vamos para Rocha y vamos a saludar a la hermosa ciudad de La Paloma, que hoy está cumpliendo años. Así nos informa Magela, 148 años, qué lindo, ¿no? La Paloma, un lugar muy, muy lindo, la verdad. ¿Quién no ha estado allí, ha disfrutado de todas esas bellezas naturales? Y bueno, justamente vamos a conocer ahora su informe, el habitual informe de Magela Altier de Rocha. Muy buenos días, compañeros, compañeras desde Rocha, informa Magela Altier para Voces del Interior. Mucha actividad sociopolítica y sindical por estos días, derivada de las intensas movilizaciones nacionales por la rendición de cuentas y la defensa de la educación pública a nivel de secundaria y de formación docente. También en el Centro Universitario Regional Este de Rocha se han organizado los docentes, las docentes, estudiantes, funcionariado, para manifestarse en reclamo de mayor presupuesto para la enseñanza, rechazo a los recortes, y se viajó en ómnibus por cuenta de FENAPES a la Marcha por la Educación en Montevideo, una experiencia siempre enriquecedora para la gente veterana y para las generaciones jóvenes que participaban por primera vez. El feriado largo nos encontró recordando y bailando en alguna de las fiestas con cena show que se realizaron por la Noche de la Nostalgia, y algunos amanecimos tarde por el 25 de agosto con fiesta patria incluida en algún comité de base de los que realizaron balance y renovación del secretariado en diversas localidades del departamento. En el caso del comité de base Sirio Font de Rocha, se culminó con un chocolate con tortas fritas y alguna canción murguera que le sacó el intenso frío a la noche de invierno. La colectiva feminista de Rocha tiene previsto realizar una movilización, una alerta, el próximo domingo 4 de septiembre contra la violencia basada en género, contra los femicidios que siguen ocurriendo sin atisbo de solución real en el país. La movida se realizará el domingo 4 de septiembre a las 11 horas en Plaza Independencia. Se invita a ir vestidos o con algún detalle negro, llevar velas y pancartas con mensajes alusivos. Gran indignación ha provocado la muerte de una trabajadora de un supermercado local que fue acosada y obligada sin explicaciones a un traslado abusivo. Finalmente, la patronal separó del cargo a la encargada y un funcionario de gerencia que fueron responsables de las decisiones concretas. Y pese a que la vida de la madre y abuela fallecida no se reintegra con estas medidas, queda para la reflexión de la opinión pública la necesidad de un sindicato atento para prevenir y defender, llegado el caso, estas situaciones que después no tienen remedio. El 29 pasado visitó el departamento el presidente de la República para inaugurar la temporada de avistamiento de ballenas, oportunidad en la que la comunidad de La Paloma se movilizó para recibirlo con cartelería alusiva a la rendición de cuentas y donde se reclamó por el cumplimiento de la ley 17.551 que dispone la expropiación de 27 terrenos sobre la faja costera para que pasen a ser de uso público, para evitar la construcción privada y para que la playa siga siendo de libre acceso para todos. La calle señaló que analizará el reclamo, pero advirtió
o casualidad, que colida con el derecho a la propiedad. Por su parte, el senador por el Frente Amplio, ex intendente Aníbal Pereira, valoró la presencia del mandatario en el territorio en una actividad que genera turismo, pero que las señales de cercanía tan valoradas por la gente del interior no se deben dar con mensajes para una parte de los uruguayos, olvidando la construcción colectiva de la historia reciente en el departamento y a las grandes mayorías del país que no se sienten respaldadas por las decisiones económicas del gobierno. La calle anunció, entre otros temas, el saneamiento para la zona. Esperemos, dijo Pereira, legislador del Frente Amplio, que tenga en cuenta que le queda 1 año y medio para gobernar. No sea cosa que a último momento aparezca con una barométrica o repartiendo pelelas, porque tiene una capacidad de vender humo alarmante. Por su parte, la presidenta de la Mesa Política del Frente Amplio realizó declaraciones en conferencia de prensa en el marco del Día del Comité de Base en la ciudad de Lazcano, destacando las promesas incumplidas del Gobierno Nacional y Departamental. Nos prometieron trabajo, ganaron prometiendo trabajo, y somos el segundo departamento con mayor desempleo. La doctora Flavia Coelho agregó que se ha estafado la buena fe de la gente en referencia a la situación de trabajadores municipales y a las cooperativas sociales cuyos derechos han sido afectados a través de la Fundación A Ganar. Como vemos, la Mesa Política del Frente Amplio no ha parado en sus recorridas por el departamento y luego de acompañar la celebración del Día del Comité de Base tanto en Lazcano como en Chuy o en Punta del Diablo, estará visitando Cebollatí este próximo viernes con un orden del día que incluye informes de las diversas secretarías, análisis de propuestas de reformas de estatutos, planificación de próximas actividades, entre otros temas. En otro orden, el sábado 3 de septiembre se realizará en Barra de Balizas el primer encuentro de educación popular para la revolución denominado Paulo Freire. En Rocha, en Casa del Frente Amplio, tendrá lugar, mientras tanto, un activo departamental del Partido Comunista del Uruguay, con la presencia de camaradas de todo el departamento y del secretario Juan Castillo, para compartir un almuerzo y una jornada de intercambio y reflexión. Esto es el sábado 3 de septiembre en Casa del Frente Amplio a partir de las 11 de la mañana. Tejiendo redes musicales, así se denomina el encuentro entre instituciones y movimientos de jazz y arte que se realizará el sábado 3 en celebración del cumpleaños de La Paloma, con el apoyo del CURE, Centro Universitario Regional Este, el municipio de La Paloma y con la participación de Jazz a la Calle y Música Creativa de la ciudad de Mercedes, Jazz de acá, de La Paloma, la licenciatura en Jazz de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, y el Conservatorio Municipal de Rocha. Habrá clases abiertas en Casa Bahía a partir de las 14 horas, concierto en el anfiteatro del municipio a las 16:30 y sesión de jazz en Bar La Onda a la hora 21. Como pueden apreciar, mucha y muy variada la actividad en nuestro departamento. Sin duda que quedan otras muchas noticias por fuera, pero bueno, el tiempo es limitado. El próximo jueves va una entrevista con el camarada Mauricio Moreno, médico, jugador de fútbol, guitarrero, cantautor, integrante del grupo Los Estiveros. Como adelanto, enviamos una de sus canciones, dedicada a una mujer de pueblo, personaje frecuente en los barrios de Rocha. Escuchamos entonces la canción Margarita del grupo Los Estiveros, que integra nuestro camarada Mauricio Moreno. Será hasta el próximo jueves. Por los aires de la estiva siempre se la ha visto andar, recorriendo todo el barrio con un vino pa' pasar, quizás una madrugada o una tarde en el parral. Conversando con Ciruja, discutiendo con el mar, su voz que se iba enredando con el ruido de ciudad.
y alpargatas ya cansadas de tanta tierra tragada. La vieja Rocha y la luna la vieron feliz pasar, entre tango, mate y pan, su sombra fue popular. ¿Quién no ha visto a Margarita con su bolsa y un cantar? Margarita iba tomando y el candombe dibujando encima de un adoquín. Presurosa su destino, incierto y no muy lejano, fue imaginando la letra para su último tablado, repitiendo la función de un capítulo olvidado. Bien, volvemos entonces, después de este informe de Magela Altier. Obviamente que vamos a tener en el próximo programa, justamente como anunciaba Magela, a este cantante, músico Moreno me sale, ¿no? Bueno, disculpe, perdonen la omisión, pero seguramente ya vamos a tener más profundidad con él. Ahora lo que corresponde es ir a la habitual columna de nuestra compañera Gabriela, que se nos va para el Prado, me parece, ¿no? Justamente, sí. Voy a hablar un poquito de lo que es la Rural del Prado, ya que hoy comenzamos septiembre y en este mes es que siempre tenemos la posibilidad de asistir a esa exposición. Entonces, haciendo un poquito de historia, la primera feria rural se realizó en el año 1883, en un solar frente a la hoy Plaza de los 33 Orientales, donde se levantó un amplio pabellón y varios galpones divididos en boxes. Su organización estuvo a cabo por la Asociación Rural del Uruguay, institución que data de 1871. De 1899 a 1902, las exposiciones rurales se hicieron en Mercedes, Paysandú, Durazno y Melo, y a partir de 1908 se realizaron en Montevideo con carácter permanente. En 1913 se inauguraron los locales de la Rural del Prado, desde donde la muestra agrícola ganadera se celebra anualmente y hasta nuestros días. En esta exposición se produce el lanzamiento de nuevos productos para el sector y se comercializan reproductores de todas las razas y especies. También es una instancia de intercambio de información para técnicos, profesionales y estudiantes durante la realización del ciclo de conferencias del que participan expertos nacionales y extranjeros. Es asimismo una importante presentación comercial y cultural en nuestro país de embajadas, representaciones extranjeras y cámaras de comercio binacionales, constituyéndose en un ámbito de integración, difusión y concreción de negocios. Visitada por miles de personas, es una oportunidad para tomar contacto con el sector agropecuario, así como con los distintos productos que se exponen, cumpliendo una importante función didáctica para los distintos niveles de enseñanza. La Expo Prado 2021 se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Asociación Rural del Uruguay. Se reunió a más de 650 expositores con la participación de más de 2.500 marcas, además de representaciones del exterior, institutos y organismos. Y se comercializaron 140 reproductores que alcanzaron los $423.669. En este año, 2022, la exposición tendrá lugar del 9 al 18 de septiembre. Será la número 117 y se hará sin restricciones sanitarias. El total de animales expuestos rondará los 2.160 entre bovinos, ovinos, equinos, caprinos, suinos, aves y conejos. Perdón. Se realizarán varias muestras y concursos, entre los que se destacan el concurso de huasqueros y un encuentro nacional de tejedoras.
También habrá muestras de esquila y una guardería de corderos. No faltará la variada oferta gastronómica y la presencia de las empresas vendedoras de maquinaria de insumos agropecuarios. Además, este año, la Rural del Prado será sede de la Asamblea de la Federación de Asociaciones Rurales de Mercosur, la FARM. En el marco de la exposición, se hará el cambio de la presidencia pro tempore que actualmente tiene Uruguay. La gremial que ocupará ese rol tras el cambio de mando será la Sociedad Rural Argentina. Se espera la afluencia de unas 400.000 personas que deberán pagar en boletería una entrada de 350 pesos de lunes a viernes y 400 pesos sábado y domingo. Todo muy lindo, pero poniendo los pies en la tierra y atendiendo la realidad de nuestro país, ¿es esta una exposición justa que contemple a todos los productores? La Asociación Rural del Uruguay ¿nuclea a los pequeños empresarios rurales o es solo una institución de rancio abolengo elitista que solo acoge en su seno a los maya oro? Vamos a reflexionar y despertar conciencia. No podemos seguir siendo peones en este tablero de ajedrez donde pretende ser el rey el imperialismo. Muy bien, una columna muy interesante la de Gabriela que nos hace reflexionar en torno a una actividad que obviamente está muy popularizada y jerarquizada en nuestra sociedad. ¿Quién no ha pasado por ahí en algún momento? Pero sí, además de todos esos brillos, luces y colores, está esta otra realidad que habla Gabriela y de cómo justamente este gremio rural de algún modo no solamente tiene estas prácticas elitistas, sino también otras de avasallamiento a veces a los propios gobiernos, un poco lo que hablábamos hoy con Ubaldo. No obstante la importancia que tiene obviamente para el campo que haya instancias como esta, pero que obviamente sean más inclusivas y democráticas. Así que qué bueno. Vamos a la pausa, Fede. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior. Siempre es un placer hacer este programa porque, bueno, intentamos justamente que los temas del interior estén sobre la mesa y ahora vamos a pegar un saltito y nos vamos a ir para Maldonado y obviamente que vamos a festejar este saltito a Maldonado porque le vamos a dar la bienvenida a Voces del Interior a Carlos García, un nuevo corresponsal. Ya habíamos tenido a Silvana Ruggeri, una excelente comunicadora, pero bueno, por motivos distintos ella no pudo seguir con la tarea. Teníamos este debe con... ¿sí? Silvana Ruggeri es una compañera que en este momento está asumiendo la coordinación de la unidad temática de los derechos de las ciudadanas del Frente Amplio, una unidad temática que tiene más de 30 años, donde ella está asumiendo, porque fue votada por las compañeras, está asumiendo la coordinación, o sea, una tarea muy importante. De tener una compañera de ese tal arte. Y a quien le mando un saludo enorme y unas felicitaciones, espacio que compartimos y que mañana vamos a tener la primer plenaria con la conducción de Silvana. Bueno, saludamos entonces a todas las mujeres frentamplistas que se sumen a este espacio y bueno, le damos, como le decíamos, la bienvenida a nuestros informes habituales a Carlos García de Maldonado. Desde Maldonado y para Voces del Interior, Carlos García con el informe. Contarles que, bueno, el departamento de Maldonado hoy se caracteriza por una serie de eventos que son el fiel reflejo de quienes gobiernan. El mapa político nos muestra que los 8 municipios, el 100%, es gobernado por el Partido Nacional a través de sus correspondientes alcaldes, sin desconocer la directa influencia del gran patrón de estancia. Es así que el ingeniero Antía no hace lo que la ley de descentralización no le permite, sino que hace en definitiva lo que la ley no le prohíbe. De esta forma es que se permite imponer cargos de particular confianza en los diferentes municipios, generando de esta forma una gobernanza indirecta. Una particularidad de Maldonado hoy, y de lo que el intendente se ha jactado en más de una oportunidad, es el alto nivel de ocupación a nivel laboral. El Instituto Cuesta Duarte, en este sentido, ha mostrado datos relevantes que confirman estas afirmaciones
y que muestran al departamento con un 63,5% de tasa de empleo, pero también muestra otro dato del que el ingeniero no hace mención. El 28,7% es trabajo informal. Nada dice tampoco de la insuficiencia de los ingresos en este sentido. La pregunta entonces sería, ¿cuántos de estas y estos asalariados hoy se encuentran en la informalidad y cómo repercute esto en estas familias? Un dato que sí se tiene es que muchos de estos ocupados informales y debido a sus magros ingresos siguen dependiendo de las ollas populares para subsistir. En la vecina orilla la situación es de crisis económica, social y ni que hablar, hoy más que nunca, de crisis política. Esto último tiene una incidencia directa sobre el departamento, ya que Maldonado año a año recibe a una cantidad importante de turistas argentinos y las perspectivas con respecto al trabajo por temporada no son las mejores. El turismo ha sido uno de los grandes olvidados nuevamente en la rendición de cuentas. En lo que respecta a las diferencias de orden natural, si se le puede llamar así, entre oficialismo y oposición, la izquierda ha estado con mucha actividad a nivel de Junta Departamental. Un dato a destacar, y esto no es nuevo, es la incursión de la clase empresarial en el ámbito político, legislando para sus intereses. En Maldonado, si hay algo que ha pasado a ser cotidiano, son las excepciones por obras a realizar. Los especuladores inmobiliarios abundan en el espectro político. Las costas del departamento se han visto invadidas por proyectos inmobiliarios que desconocen normativas vigentes, como los informes negativos en lo que al cuidado del medio ambiente y la franja costera refiere. Es así que en estas semanas se aprobó con los votos oficialistas en la Junta Departamental el proyecto Marina Beach, ubicado en la zona entre el balneario Buenos Aires y San Vicente. Este emprendimiento consta de la proyección de 26 residencias y un hotel sobre una zona de médanos y que incumple con más de 15 normativas que prohíben este tipo de obras. Como complemento sobre este tema en particular, un dato no menor y que dice mucho, es que este expediente nunca fue tratado por las comisiones pertinentes, dejando a las claras que las mayorías oficialistas están convencidas de poder prescindir de las minorías. En la entrevista para Voces del Interior, el edil de Maldonado por la 1001, Nicolás Villar, profundizó en el tema. En la zona oeste del departamento también se ve comprometida la franja costera. En el mismo sentido, la movilización de los vecinos de Punta Colorada solicitó la detención de las obras de reconstrucción de la ruta desde Punta Colorada hasta Punta Negra. La Comisión de Fomento de Punta Colorada es una organización que tiene más de 50 años de existencia y ha velado por el cuidado del ecosistema en la zona, como la convivencia de la población no permanente que transita todos los años. Este es otro punto de interés de los grandes mercaderes de la tierra, que solo buscan mejorar las rutas de acceso con el solo fin de incrementar el valor de las tierras. Por último, Maldonado también está inmerso en la situación de conflictividad de carácter social que se viene incrementando a nivel nacional. Sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de estudiantes y demás se han movilizado en estas últimas semanas. Las ocupaciones de los centros de formación docente de Maldonado, como los de enseñanza secundaria, han sido el disparador de solidaridad de otros colectivos. Los trabajadores municipales no estuvieron ausentes y a través de su sindicato Adrián Maldonado llegaron hasta los diferentes centros en una muestra de unidad y fortaleza. Inmersos en un nivel de conflictividad con el Ejecutivo Departamental, los municipales también se movilizaron en un año que no ha dado respiro en lo que a conflictos refiere, desplegando organización en todo el territorio. Debido a los incumplimientos por parte del intendente de los últimos acuerdos alcanzados en ámbitos bipartitos, Adrián Maldonado denunció por segunda vez en el Ministerio de Trabajo dichos incumplimientos, a la vez que desplegó una movilización con ocupación transitoria en el sector de la ex Silsa, que nuclea a más de 400 trabajadores y trabajadoras. El Ministerio de Trabajo convocó a las partes para el viernes 2 de septiembre en las oficinas en Maldonado, donde también se llevará a cabo una asamblea general de carácter extraordinario en la vía pública, un hecho inédito que deja a las claras el descontento de la masa popular de trabajadoras y trabajadores. De mi parte, y por esta semana es todo, les mando un fuerte abrazo, será hasta la semana próxima. Bien, volvemos entonces con Voces del Interior. Allí Carlos García
adelantaba un poco lo que vamos a estar conversando a partir de este momento con Nicolás Villar, es edil de Maldonado, como decía el informe, por la lista 1001. Y bueno, con Nicolás lo que queremos conversar es acerca de una propuesta que la Junta Departamental tuvo que tratar. ¿Estás por allí, Nico? Hola, Federico, ¿cómo están? ¿Cómo Sara, te va? Juan, Gabriela, saludo para todos por ahí. Bienvenido. Lo que ha trascendido es que justamente una nueva situación, como las que ya nos está acostumbrando el gobierno departamental de Maldonado, acerca de un programa que ha denominado de actuación integrada Marina Beach. ¿Qué nos podés contar al respecto, Nico? Bueno, lo primero que les tengo que contar al respecto es que uno ya viene a hacer estos informes, a hacer estos traslados de la realidad de Maldonado hasta con un poco de vergüenza, ¿no? Porque lo de Maldonado es de realismo mágico. Yo sé que es un poco injusta la comparación con ese movimiento artístico que pretendía mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común, pero es lo que pasa acá. Y uno se transforma un poco en el gitano aquel de 100 años de soledad, Melquiades, que venía a traer a la aldea los nuevos inventos del mundo. Bueno, en mi caso es al revés, y una y otra vez tengo que concurrir a este programa a trasladarle con asombro lo que en el departamento pasa. Así que bueno, en el departamento de Fundación Aganar, del clientelismo como bandera, en el departamento donde se hace una zona franca arriba de un humedal, hoy les traigo el PAI de Marina Beach. Uh-huh. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de 4 padrones que quedan al sur de la Ruta 10, frente al paraje de San Juan del Este, entre el balneario de Buenos Aires y San Vicente, para los que conocen por acá, donde se propone realizar 26 casas y un hotel. Ya el tratamiento que tuvo el expediente en la Junta estuvo cargado de irregularidades como quizás hasta ahora, en una Junta donde estamos acostumbrados en este periodo a que haya irregularidades en los procesos, en este se juntaron todas y ya es como una cuestión paradigmática. Uh-huh. El expediente fue tratado rápidamente por algunas comisiones de la Junta, no fue tratado por la Comisión de Medio Ambiente, por ejemplo, Uh-huh. que Fundamental. lo meritaba. Fue tratado rápidamente por la Comisión de Planeamiento, donde el Frente lo único que pudo hacer es intentar llamar a la directora de Urbanismo, y eso fue denegado por el oficialismo. Y después siguió el tratamiento con algunas irregularidades que son profundas, ¿no? Al expediente le faltan fojas. Uh-huh. Y justamente le faltan las fojas donde en el expediente se acredita la salida fiscal de estas tierras. Esto no es un dato menor, porque los programas de actuación integradas pueden ser iniciados por la Intendencia o por los propietarios. En este caso es iniciado por unos propietarios que no pueden acreditar la salida fiscal, o sea, no pueden acreditar cuándo estas tierras salieron de dominio público y pasan al dominio privado. Por lo tanto, es un problema de forma sustancial, uh-huh, digamos, al que nos enfrentamos acá. Los otros temas, que es el tema medioambiental, quizás el tema más importante, es que cuando uno mira dónde están ubicados estos padrones, si uno mirara en Google Earth o en alguna aplicación, ve que al sur de la Ruta 10 lo que hay es arena y playa. O sea, acá se pretende realizar esas edificaciones sobre las dunas. Uh-huh. Y además se hace sobre o contradiciendo los informes del mismo Ministerio de Desarrollo, de la parte técnica del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Medio Ambiente, que plantean, entre otras cosas, que esto incrementaría el proceso de litorización, pudiendo aumentar las presiones sobre el espacio costero, que ha sufrido un proceso de degradación y un retroceso de la línea costera en los eventos temporales. Y además plantea que podría generar un desequilibrio en el balance sedimentario, modificando las dinámicas actuales y, por tanto, la configuración de la estructura de la costa. Hay un informe extenso y detallado de los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente que vienen a plantear todos los inconvenientes que traería esto, pero que termina siendo firmado en contra de lo que los técnicos plantean por el ministro.
Después hay otros datos de la realidad que lo hacen una cosa tremendamente llamativa. Cuando uno, por la regulación vigente, viene a respetar los retiros que deberían respetar estos padrones, uno se da cuenta que en el límite con las rutas nacionales se debe dejar un retiro de 25 metros. Y en los límites de la costa, digamos, uno tiene que respetar 150 metros desde la línea de la ribera. El Ministerio de Medio Ambiente habló con la universidad y vinieron ingenieros a medir la línea de la ribera, que se mide por la máxima creciente. O sea, tiene la singularidad esto de que vino la academia a trabajar en territorio y a delimitar la línea de la ribera. Y cuando uno contrasta los 25 metros que hay que dejar desde la ruta y los 150 metros que hay que dejar desde la línea de la ribera, queda una franja de 11 metros en su lado más ancho y termina en 2. O sea, se está proponiendo edificar donde no existe la posibilidad, porque no existe terreno para edificar esto que se está planteando. Ante esta situación y ante las profundas irregularidades que tiene esto, la bancada del Frente Amplio, después de haber argumentado toda una noche hasta cerca de las 6 de la mañana, sola, porque el oficialismo ni siquiera argumentó, y abordando desde todas las complejidades, de todas las aristas que tiene este país, se planteó empezar a recoger firmas para llevar un recurso y que esto sea tratado en el Parlamento. Había que esperar que fuera promulgado el decreto por la Intendencia. Hoy ya está la promulgación y ahora tenemos 15 días para juntar 1000 firmas para que esto sea tratado en el Parlamento, entre otras acciones que más adelante se van a evaluar. Ustedes, compañeros, quieren hacer alguna pregunta. Yo la pregunta, Nicolás, que a ver, porque digo, no me llama la atención, y esto lo quiero atar también, no solo lo del departamento, en este caso con este tema, y habían otros anteriormente, con el tema del Kennedy, etcétera, 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 sino también que hay desde el propio gobierno nacional una cantidad de actividades o pequeños focos conflictivos en todo el territorio nacional, ¿no? En este sentido. Si también este tipo de cosas no es poner un problema, como decís vos, que bien lo explicás, una situación con una cantidad de irregularidades que en definitiva igual no se podría generar ningún tipo de obra por el espacio físico que se podría aprobar de última instancia, ¿no? Porque decías, termina en 2 metros, tanto 11 metros, termina en 2 metros, estaba hablando de que ahí no se podría estar construyendo nada. Si no hay otro tipo de cosas más de fondo, porque digo, el propio gobierno a nivel nacional y en los departamentos, ahí también, no me acuerdo exactamente el nombre, pero la empresa, de repente vos me ayudas a recordarlo, de lo que tiene que ver con el Hotel San Rafael, ¿no? Que ahora o se estaría retirando toda esa inversión. ¿Qué otro? Yo creo que hay cosas más de fondo, y estos son petardos para, viste, dar toda esta discusión, distraernos en esto y cocinarnos en otras cosas. Sí, bueno, a ver, digamos que la contradicción que existe entre el modelo de desarrollo que lleva el gobierno del Partido Nacional en todo el país, digamos, ¿no? Y las cuestiones medioambientales ya parten desde la base, ¿no? Lo que nosotros singularizamos de Maldonado, lo que está pasando en Maldonado, es que se están llevando puesto a toda la institucionalidad, digamos, que ya es una cuestión desvelada y desenmascarada de llevar adelante esto. No es la primera vez, miren, para que ustedes tengan una idea, lo que impidió que en la década de los 90 se vendiera la costa de Maldonado fue una interpretación que se hizo de que la franja costera no tenía salida fiscal, porque desde la época de las leyes de India, ¿no?, la época de la colonia, ya desde ahí se reconocía que eran de dominio público. La franja costera
y las áreas cercanas a la franja costera tienen un valor inmobiliario importantísimo, pero también, y más importante aún, tienen un valor ecosistémico y medioambiental mucho más importante. Entonces acá lo que está confrontándose es el negocio de la inmobiliaria departamental de Maldonado, que es la intendencia, y lo público. Entonces, si esto además, porque nosotros en la propia lógica de cómo se ordena nuestro sistema, nosotros vemos que ya con la legalidad que existe, hay cantidad de emprendimientos productivos que no contribuyen a mitigar el impacto en el medio ambiente. Ahora, cuando ya nos ponemos la legalidad y nos llevamos todo con el poncho, bueno, se dan estas situaciones que son alarmantes, realmente. En un departamento que tiene muchísimas más contradicciones. Nosotros tenemos enfrente a este emprendimiento, pero enfrente, al Balneario Buenos Aires, donde tenemos a la Intendencia intimando a algunos vecinos por terrenos allí. Entonces, por un lado la Intendencia lleva adelante este PAI que favorece intereses privados que están flojos de papeles, y por otro lado se va a meter con ranchos, con casas de familias trabajadoras con un grado de exigencia altísimo y sin entender la vivienda como un derecho. Ese es el fondo de todas las contradicciones. También lo era en lo que tenía que ver con el reloj al Kennedy. Estamos en el departamento más injusto del país y estas cuestiones lo dejan claro también. Bien, ustedes en el informe que presentan a la Junta Departamental aconsejaban no aprobar el proyecto de decreto remitido por la Intendencia Departamental de Maldonado en resolución número 06567/2022 y que se remite a la Intendencia Departamental la iniciativa para que los padrones, bueno, y cita los padrones de la 7ª sección judicial del Departamento de Maldonado sean categorizados como rurales naturales de conformidad con el artículo 31 literal B de la ley 18.308. ¿Qué obtuvieron en consecuencia? Y eso lo dice el informe en minoría que realizó nuestra bancada y que terminó no siendo aprobado. Se aprobó el informe en mayoría y el país siguió adelante. Por eso es que nosotros estamos buscando otras alternativas para intentar frenar esta locura. Esa vía alternativa sería entonces reunir, ¿cuántas firmas dijiste? Y son 1000 firmas que hay que reunir en 15 días para poder presentar ese recurso. Nicolás, Sara te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, una consulta. Esto que nos comentás surge, ¿no?, del tratamiento en la Junta Departamental por todo lo que incluye el proyecto. A nivel social, ¿hay algún movimiento de vecinos o algún movimiento justamente social que también esté tomando esta postura de que no es un lugar para construir este tipo de proyecto? Sí, existe vecinos organizados en torno a la defensa de la costa en todo el departamento. Lo que tienen estos movimientos que hace el Ejecutivo Departamental no solamente es que limitan el accionar de los ediles, que una de las funciones que tenemos es la de control, sino que al hacer los tratamientos tan rápidos acortan los tiempos para que, esto acompañado de un cerco mediático muy importante, acortan los tiempos para que la sociedad civil se organice en la defensa de esto. En este momento hay una articulación con diferentes organizaciones sociales. Ustedes imagínense el tiempo que le llevó al campo popular articular una propuesta contra la LUC. Fueron meses y nosotros tenemos 15 días después de la promulgación de esto para organizar todo el pueblo que se pueda para salir a ver cómo contrarrestamos esto. Son partes de los tiempos que ellos manejan y de los cuales hacen un uso para los efectos de lo que ellos quieren, que es bueno, y para los efectos del común es bien perjudicial. O sea que si ustedes no reúnen esas 1000 firmas en 15 días,
esto que aprobó la Junta Departamental ya pasaría a la Intendencia y se aprobaría, como quien dice, y se podría construir ahí libremente todo esto que se planifica. Sí, esto ya está aprobado. Nosotros teníamos, justamente las firmas se recogen 10 días después de la aprobación y la promulgación. Y existe esta posibilidad de ir al Parlamento a presentar un recurso. Hay una cuestión que es central acá, que no es la bancada del Frente Amplio la que plantea la inoportunidad de realizar esto ahí. Es el propio Ministerio de Ambiente que termina el informe diciendo que se sugiere denegar la aprobación de la evaluación ambiental estratégica del programa de adaptación integral de Marina Beach. Y que inmediatamente después de esa sentencia viene la firma del ministro diciendo apruébese. En la comisión donde se pudo tratar este tema vinieron catedráticos. Nosotros tenemos universidad acá en el departamento, tenemos la carrera de gestión ambiental, y vinieron catedráticos de la universidad a la comisión que fueron tratados con un grado de desprecio que daba vergüenza. Eso también hay que plantearlo, porque eso también tiene que ver con lo que ustedes estaban tratando antes, que era el presupuesto cero a la universidad. Claro. Tiene que ver con el descrédito, cuando el GACH, ¿se acuerdan que empezó a hacer planteos? Y tiene que ver con una mirada que deja a la academia afuera de esto. Obviamente a los intereses populares están confrontados con los de ellos, pero además hay un desprecio hacia la ciencia, hacia la academia, que también hay que dejar evidenciado. Bien. Nico, nosotros lo que queríamos tomar contacto era justamente con esto que se había aprobado, cuáles eran las denuncias que ustedes específicamente como bancada Frente Amplista estaban haciendo, y obviamente que las has dejado muy claras. Ojalá que la organización popular logre hacerle frente a este avasallamiento del gobierno departamental, principalmente en lo que tiene que ver, además de justamente establecer este tipo de infraestructuras en lugares que no corresponden, el avasallamiento al medio ambiente literal, ¿no?, que se viene haciendo, como ya lo habías contado también con el Médano y la instalación de esa zona franca. Bueno, ojalá que tengan todo el éxito del mundo, y obviamente los micrófonos de Voces del Interior están abiertos para todas las convocatorias que ustedes necesiten hacer, y ojalá que, bueno, se pueda hacer algo al respecto, ¿no? A veces cuando las mayorías parlamentarias, en este caso la de la Junta, no te permiten que la lógica prime, el pueblo se tiene que organizar, y ojalá entonces ese sea el camino para destrabar todo esto, ¿verdad? Sí, nos hemos venido acostumbrando a que una y otra vez se pone sobre el tablero esta tensión entre el interés privado y el interés público, y además con la contradicción con lo medioambiental. A nosotros nos hace acordar a otro personaje de esa novela latinoamericana hermosa, 100 años de soledad, que era Aureliano Buendía, el coronel, que tenía como costumbre hacer pescaditos de oro, y cuando los terminaba de hacer, los derretía y los volvía a hacer de vuelta. Y lo que en ese caso era un pasatiempo improductivo y que no le hacía mal a nadie, esto que hace la Intendencia acá, una y otra vez, y cuando termina uno arranca con otra cosa, es muy productivo para los intereses que ellos defienden, que es lo de la especulación inmobiliaria, y lejos de no afectar a nadie, afectan el interés general del pueblo de Maldonado. Sin duda. Además, usando la manipulación, ¿no? Porque obviamente que detrás de todo esto prometerán mano de obra, prometerán trabajo, o sea, en definitiva, una economía que se mueve, y ustedes siempre poniendo el palo en la rueda, ¿no? O sea, el desarrollo de la gente, ¿no? O sea, una concepción bastante manipulada, si se quiere, de la realidad. Bueno, eso es lo que nos tienen siempre acostumbrados en todas las discusiones. Por ejemplo, cuando se discuten los consejos de salario, el foco pasa a nivel nacional, ¿no? El foco pasa de estar entre la tensión entre la fuerza de trabajo y el capital, para estar entre la fuerza de trabajo y el desempleo, ¿no? Tenemos que bajar los salarios porque haya más empleo, nos dicen. Bueno, acá también, siempre ellos van a proponer un foco de la discusión que les convenga a ellos. Claro. Lo que pasa es que también nosotros sabemos que las excepciones que se aprueban y todo esto no terminan redundando en más trabajo para la gente. Sin duda. Y eso es central.
Muy bien. Nico, nos quedan muy poquitos minutos para entregar el programa. Te agradecemos como siempre tu buena voluntad de atendernos, de estar contándonos justamente este tipo de cosas, aunque las cosas que nos tengas que contar generalmente no son las que nos gustaría escuchar para un departamento tan lindo como el de ustedes, pero es un poco la realidad que hay que trasladarle al resto del país. Así que muchas gracias y bueno, y ojalá pronto tengamos otro contacto un poquito más feliz, ¿sí? Te dejamos. Bueno, trabajamos para eso. Vamos arriba. Un abrazo grande. Un abrazo. Bien, y así compañeros, estamos llegando al final de Voces del Interior, el programa número 42, rumbo al programa casi, diríamos, de cumpleaños. Pero bueno, falta un poquito para eso. Estás ansioso, todavía falta un poco. Pero yo tengo una sorpresa que pronto vamos a tirar. Bien. Se despiden compañeros y compañeras, así le dejamos el programa Cultura en Casa. Un agradecimiento enorme a Fede, como siempre, a nuestro operador, un crack. Yo antes de despedirme, simplemente decir que lo que me deja este programa, como los anteriores, pero es que este es un gobierno inmoral. Y dentro del gobierno inmoral no quiero dejar pasar algo que ha venido en estos días, que tiene que ver con la pintada del muro de la casa de Robert Silva. Para Robert Silva y sus defensores, que hablan de la inmoralidad de haber pintado su muro, yo le digo desde acá que la inmoralidad de Robert Silva y de los demás es que un niño escolar tenga que pelear por un plato de comida o no pueda repetir un plato de comida. Eso es una inmoralidad, Robert Silva, no la pintada del muro de tu casa. Muy bien, con esta reflexión dejamos Voces del Interior, ya ha pasado un minutito. Cultura en Casa, lo sentimos. Nos vemos el jueves el próximo jueves.